son 5. La edad, la obesidad, después el embarazo, después factor genético, y uno más, son 5. Ezequiel Vera. Ezequiel Vera, ¿verdad? ¿Está presente Ezequiel Vera? Sí. Vilca Vladimir. Vilca Vladimir. Tampoco. Patricia Veramendi. Es el cuarto B, ¿verdad? Envían su tarea, pero no están en clase. ¿Cómo explicamos eso? Bueno. Margot Rodas Calvo. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Para mí, doctor, sería una colelitiasis. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el concepto de la colelitiasis? A ver. La colelitiasis, doctor, son cálculos que se presentan en la vesícula. Ya. Una de las patologías frecuentes más en mujeres, doctor. Ani Mendoza. Ani Mendoza. Ani Mendoza. Bueno, estaba en clase, acaba de salirse. Nos vemos, yo creo, al año, ¿no? Es ya. Eliminamos entonces, ¿no? Martínez Oquendo. Presente, doctor. Bueno, ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo, Martínez Oquendo? doctor, mi diagnóstico presuntivo sería colecistitis aguda, porque el paciente presenta dolor sin ingesta también de alimentos colicisticanáticos. Y también por presentar un leve dolor en el a momento de su evolución del
del lugar del hipocondrio derecho, doctor. Y su diagnóstico. Mm, 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 ah, doctor, también dolor, también doctor, sería colestitis, ah, colestitis aguda. ¿Cuál es la también sería. fisiopatología de formación de cálculos? Mm, sería escleras subtéricas. ¿Cómo se Ah, forman los cálculos? A ver. mm, por el consumo de grasas, de alimentos. No sabemos. Yasmani Ariel, Sí, doctor. ¿cuál es la fisiopatología? A ver, ¿cómo forman Primeramente los se cálculos? va a formar barro, a lo que es dentro de la vesícula, y seguidamente va a ir, ese barro se va a ir acumulando y va a ir formándose cristales de polipeptidos. Se forman cristales y de esos cristales se van a ir solidificando y van a formar los litos o las piedras. Ahora en ese caso, digamos, de una colelitiasis pueden estar sueltas y cuando se le hace el examen físico van a ir moviéndose según la gravedad, mientras que a veces suelen fijarse y suelen lo que es obstruir el cuello de la vesícula y producir dolores. Y esos dolores van a ser característicos, como en el segundo caso, digamos, el dolor que irradia hacia el hombro derecho. Y aparte va a presentar multipositiva. ¿Qué hacemos, presidente? ¿Estudiamos o no estudiamos en el curso? Así no podemos pasar clases. Nadie repasa, andan perdidos. Y es lo primero que pregunta el paciente, ¿por qué se forman cálculos? ¿No? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la formación de cálculos? Todo eso pregunta el paciente, ¿verdad? Eso ustedes tienen que saber. Tienen que saber. Es cierto que no van a poder indicar tal vez cuándo tiene que operarse un paciente o qué cirugía se le puede recomendar, pero tienen que saber explicarle a ustedes cómo se forman los cálculos, por qué se forman los cálculos, qué es lo que va a suceder una vez formados los cálculos, qué complicaciones va a tener. Pero si no le pueden explicar nada de eso, el paciente se va a ir más confundido y mucho más peor de lo que se siente en ese momento. Entonces, tenemos que estudiar si queremos pasar. Tan difícil es pasar por vía Zoom. Ustedes mismos están viendo sus propios con los celulares, el retorno, sus cámaras, etc. Entonces, no puede ser, ya hemos pasado casi media hora solamente tratando de instaurar el cálculo, el diagnóstico presuntivo en un cuadro clínico que es tan simple todavía, porque el paciente refiere muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, dice,
Paciente de 46 años de edad, hipocondrio derecho, tipo espasmódico de inicio súbito, ¿no? Después de 2 horas de ingesta de alimentos colecistoquinéticos, con accesos de náuseas, sin llegar al vómito, ¿verdad? A momento de evaluación, signos vitales estables, ruidos hidroeros normoactivos, abdomen plano, blando, depresible, leve, con dolor en hipocondrio derecho, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro diagnóstico presuntivo? Simple, ¿verdad? Es un cólico biliar simple nada más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Tenemos que justificar, no es solo el dolor espasmódico, no todo lo que es dolor espasmódico es un cólico biliar, ¿no? Sin embargo, por la localización del dolor en hipocondrio derecho, nos referimos a nuestro protocolo y recordamos que en el cuadrante del hipocondrio derecho se irradia el hígado, duodeno, ¿no? Parte del colon transverso, la vesícula, la vía biliar, por detrás el páncreas. Entonces, ese dolor relacionado con la ingesta de alimentos colecistoquinéticos es más probable que sea un cólico biliar, ¿de acuerdo? Es un cólico biliar. La colelitiasis de por sí no tiene ninguna sintomatología para alguien que me decía que el dolor, etc. La colelitiasis simplemente es la presencia de cálculos, que muchas veces es un hallazgo cuando se realiza una ecografía, por ejemplo. Hay muchos pacientes que deciden hacerse una ecografía y encuentran cálculos en la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces, la colelitiasis de por sí no tiene su clínica. Su única clínica es cuando ya tiene signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, tenemos un dolor en hipocondrio derecho, de tipo espasmódico además, y relacionado con la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, ¿verdad? Entonces, podemos justificar de esa forma nuestro diagnóstico presuntivo, por eso dice diagnóstico presuntivo, algo que presumimos simplemente, no es un diagnóstico definitivo. Y es más probable que el diagnóstico definitivo sea instaurado ya en un hospital, con el especialista, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de 40 ahí, mamá Nicole, ¿qué? La edad, doctor. La Mayor de edad, 40 ¿verdad? años. Entre las 5 Fs tenemos la edad, La ¿verdad? edad. Ven cómo se va, es como armar un rompecabezas, nada más todo el cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿con qué patologías realizamos nuestro diagnóstico diferencial? Con diferentes patologías, ¿verdad? Desde una úlcera gástrica, pero aquí no nos está refiriendo el dolor urente, una derecho, por supuesto, puede ser un cólico hepático, salmonelosis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a lo más cercano que tengamos al diagnóstico presuntivo, uno de los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Nosotros vamos a solicitar laboratorios, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que puede solicitar Daniela Roldán? Doctor, Claro, es que como estás riéndote ahí, haciendo cualquier otra cosa, por supuesto que no vas a escuchar bien, ¿no? Daniela Roldán. va a disculpar, doctor. Te disculpo, pero tu nota te va a disculpar, te disculpas tú mismo de tu nota. Ruiz Anibarro Ayrton. Aquí, doctor. ¿Me escucha? Sí, escucho. A ver. ¿Qué es? Tenemos nada más, ¿no? Los ruidos hidroaéreos normoactivos, signos vitales estables, no hay taquicardia, nada. Es un cólico biliar simple que probablemente ha cedido espontáneamente, ¿verdad?
Sí. Entonces, presumimos que es un cólico biliar y lo más probable por presencia de cálculos en la vesícula biliar. ¿Qué estudio nosotros vamos a solicitar? Sería solamente una ecografía para mejor resultado y para diferenciar de también tal vez una colecistitis aguda, nada más. Exactamente, ¿no? Tiene que estar abdominal, ¿verdad? Solamente como ecografía, el mismo ecografista nos va a mandar por otro lado. Entonces, en la indicación tenemos que solicitar ecografía abdominal y podemos detallar, por ejemplo, hígado y vía biliar y páncreas, por ejemplo, o hepatobiliar, ¿no? Pero simplemente pueden solicitar una ecografía abdominal y anotar el diagnóstico, ¿verdad? Y su diagnóstico va a ser colelitiasis entre preguntas y un cólico biliar simple, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, ¿qué otros laboratorios solicitamos? Llanos Adalid. ¿Está Llanos Adalid? Examen de orina, doctor. De ahí, cuando hablamos que, ¿por qué solicitamos examen? ¿Por qué solicitaríamos examen de orina, Adalid? ¿Qué dato contribuiría a nuestro diagnóstico presuntivo? ¿Con qué contribuiría a nuestro diagnóstico presuntivo de colelitiasis? ¿Qué tendríamos que encontrar en el examen de orina? Creo que nada, ¿verdad? Es un cólico simple, la orina no nos va a dar ningún dato en este caso, ¿no? A no ser que estemos muy seguros de que podría tratarse de un cólico renal, ¿no? Y podríamos observar una hematuria, pero para eso estamos lejos todavía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial en este paciente? Silvia Takuri. ¿Qué tratamiento le indica? Buenas tardes, doctor. ¿Podrías iniciarse un tratamiento? Si sería de un cólico, podría ser antiinflamatorios o si no una... Claro, hay que tomar en cuenta que en ese momento el paciente está prácticamente ya asintomático, ¿verdad? Entonces podríamos indicarle un antiespasmódico con su analgésico, pero no antiinflamatorios. Indicamos un antiespasmódico con su analgésico o simplemente por ese día ya no ingerir más alimentos, especialmente aquellos que contienen bastante grasa, ¿verdad? Porque está asintomático el paciente. ¿Y qué les recomendamos? Yasmán y Coro. La dieta libre en alimentos estoquináticos, doctor, o libre en grasas. No, esa Bueno, las indicaciones está la dieta, los medicamentos, ¿verdad? Los estudios que le vamos a solicitar. Pero ¿qué les recomendamos? Daniel Melchor. Doctor, buenas tardes. Le recomendaríamos, si en caso se tratara de una colelitiasis, viéndose que ya tiene una ecografía, le recomendaríamos consulta por cirugía. Ya. Entonces, lo primero que hay que recomendarle, aparte de su indicación, es que obligadamente debe realizarse. Existen cálculos en la vesícula biliar, la recomendación es de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y lo transfieren. Si realmente es así, el paciente, a ese paciente que le van a explicar o le van a despejar todas las dudas que tiene, ese paciente seguro que va a volver donde ustedes, colegas. Seguro que va a volver con su ecografía,
para que ustedes le expliquen mejor, dependiendo los hallazgos, ¿verdad? En la ecografía. Seguramente les recomendarán un tratamiento quirúrgico o por lo menos una valoración por cirugía. ¿De acuerdo? ¿Cómo clasificamos los cálculos en la vesícula Torres-Darling? Los cálculos pueden ser, pueden estar como arena o pueden estar sólidos. No sé si a eso se refiere. Alejandra Taca. Sí, doctor. Los de colesterol, cálculos puros y cálculos mixtos. Los de colesterol son de color amarillo y de fácil destrucción. Y los puros son oscuros y de difícil destrucción. Y los mixtos tienen de ambos. Exactamente. Bien. En el segundo caso clínico tenemos el mismo paciente, ¿verdad? Vean, como el mismo paciente regresa, ¿no? Seguramente no le hemos explicado bien, no ha hecho su ecografía y se ha ido a su casa con las indicaciones analgésicas. Ha cuidado por un tiempo su dieta, ¿verdad? Mismo paciente presenta dolor intenso, intermitente, de tipo cólico en hipocondrio derecho, irradiado a hombro derecho y región lumbar. Intermitente, dice, ¿no? Antecedentes del mismo cuadro, hace un mes, se automedica analgésico con antiespasmódico, defectos relativos, esclera sucia, signos vitales estables, ruidos hidreros normativos, abdomen plano, blando, depresible, Murphy positivo, ¿verdad? Cruz, ¿cuál es su diagnóstico? Colecistitis crónica. Una colecistitis crónica reagudizada, ¿verdad? Nosotros clasificamos la colecistitis en aguda y crónica, ¿verdad? En algunos países deciden llamar crónica cuando se repite la primera vez, ¿no? Puede ser a la semana, a las 2 semanas, o como este paciente que ha tenido el mismo episodio hace un mes. Ya el segundo episodio crónico. Diferenciamos un cólico simple de un cólico biliar prolongado. Claudia Mamani. Presente, doctor. Vamos a diferenciar la colecistitis aguda de la crónica, doctor, por el tiempo de evolución. El cólico biliar simple de un cólico biliar prolongado. Ya hemos hablado de lo que es un cólico biliar simple. ¿Cómo diferenciamos el evolución más avanzado, doctor? Y ¿cuánto es más avanzado? ¿5 meses, 2 no, días, mayor a 3 3 años? meses, doctor. Perdón. No. Tenemos que estudiar por eso. Olimpia Cruz. Presente, doctor. Es de 2 días, doctor, de 48 horas. No. El cólico biliar simple ya hemos visto, ¿verdad? Puede ser biliar prolongado. Dura aproximadamente 6 horas, ¿de acuerdo? Y además no cede fácilmente a los medicamentos, en este caso antiespasmódico con analgésico, y además que es de un dolor intermitente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí es difícil diferenciar de una colecistitis aguda. Rommel Molina, ¿cómo vamos a diferenciar? Es difícil prolongado de una colecistitis aguda. ¿Qué estudio vamos a solicitar? Rommel. Presente, doctor. El primer estudio que se puede solicitar sería una ecografía para poder ver si las paredes de la vesícula están mayor a lo que es lo normal, que sería 3 milímetros. Ya.
¿Qué más? Después, al mismo tiempo, se puede hacer igual una ecografía tanto de vías biliares, tanto de páncreas o tanto de hígado, si es que tal vez... Ya, entonces, principalmente lo que había indicado a un principio, ¿no? Lo que nos indica que un cólico biliar prolongado, ¿no? O un cólico simplemente biliar de una colicitis aguda lo vamos a diferenciar por la ecografía, ¿de acuerdo? Si tenemos un engrosamiento de las paredes de 4 milímetros, recuerden que es hasta 3 milímetros la pared de la vesícula, si tenemos 4 milímetros, por supuesto que ya nos está indicando una colecistitis aguda, ¿de acuerdo? Y seguramente vamos a tener los cálculos en la vesícula, ¿no? ¿Cuáles son los 3 parámetros para definir que son cálculos dentro de la vesícula? Soto, Vanessa. Doctor, buenas tardes. Sería, doctor, el tamaño, ver los cálculos, el tamaño y qué cantidad está. También sería ver el grosor de la pared vesicular y el calibre de la vía biliar más, doctor. Ya. Entonces, ¿qué otros pacientes? El tratamiento inicial sería nada por vía oral, doctor, y una dieta hídrica. Ya. ¿Qué más? Muchas veces estos pacientes ceden con un tratamiento, con un antiespasmódico, con su analgésico, pero vía endovenosa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos en emergencia es administrarle endovenoso, su antiespasmódico con analgésico. Si cede, se lo envía a su casa con las indicaciones respectivas de la dieta, continuar el tratamiento en comprimidos o vía oral en este caso, y le solicitamos su ecografía, ¿verdad? Porque al hospital llega un número importante de estos pacientes, por lo tanto no podemos hospitalizar solamente si no cede al analgésico con antiespasmódico vía endovenosa y además tenemos una ecografía de engrosamiento de la pared de la vesícula. A este paciente sí podemos hospitalizarle, ¿de acuerdo? Para continuar con un tratamiento mucho más riguroso. Entonces, tienen que recordar que no siempre vamos a hospitalizar a todos los pacientes que vengan con un cólico biliar, si no, no alcanzaría las camas del hospital. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que recordar los criterios de Tokio, ¿verdad? Y si alguien puede decirme cuáles son los criterios de Tokio para poder definir y además ayudar al cirujano qué técnica o qué tipo de cirugía tomar en cuenta. Yo puedo... de Tokio se dividen en 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A vamos a tomar en cuenta 3 puntos. Los signos van a ser localizados, va a haber un signo de Murphy positivo, va a existir una masa a la palpación y también va a haber una hipersensibilidad. En el grupo B igual vamos a tomar en cuenta signos, pero esta vez van a ser sistémicos. También 8 grados decilitro. Ay, me falta un punto más.
pero en el grupo C va en la ecografía, va a haber ultrasonidos ecográficos, doctor. En la ecografía vamos a poder ver la pared, el engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros. Cuando existe una hipersensibilidad, el mayor a 38, digamos 40 grados, o un PCR mayor a 3 miligramos de cilitro. Y definimos que es una colecistitis cuando hay un ítem del grupo A, un ítem del grupo B y un ítem del grupo C, cuando están los tres, doctor. Ya. Entonces tenemos que recordar, ¿verdad?, los criterios de Tokio para poder definir una colecistitis aguda, tanto clínicamente como por ecografía. Pero ya habíamos indicado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con una ecografía de una colecistitis, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a tener los datos de una vía biliar, por ejemplo, como habíamos visto en la primera diapositiva, se puede ver, ¿verdad? Tenemos las diferentes variantes de vía biliar y lo que había preguntado anteriormente, ¿qué parámetros tomamos para definir qué es una colecistitis aguda? Diré que son cálculos dentro de la vesícula biliar. Doctor. Sí. Doctor, observando en la ecografía una imagen ecogénica y ¿Ya? una sombra acústica que al movimiento puede desplazarse. Ya, tenemos primero una imagen hiperecogénica, ¿verdad? Después tenemos la sombra acústica y finalmente tenemos el desplazamiento por gravedad, ¿verdad? Entonces no va a ser difícil. Entonces, aquí podemos observar en esta imagen lo que es la ecografía, y en una colecistitis aguda nosotros vamos a poder observar el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, ¿verdad? Además, lo que llamamos aquí, en esta parte, por ejemplo, si pueden observar, tenemos el engrosamiento de la vesícula biliar, de las paredes de la vesícula biliar, y además tenemos el enclavamiento, ¿verdad?, de una de los cálculos. Ahí donde ven ustedes la sombra ecogénica, nos está indicando que existe presencia de cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo clasificamos aparte de la colecistitis aguda o crónica Edson-Walpa? Sí, doctor. ¿Cómo clasificamos la colecistitis aguda? Aparte del tiempo de evolución. Salma Villafán. Presente, doctor, en colecistitis alitiásica y litiásica, doctor. Bien, entonces van a existir pacientes que van a venir con ese dolor de tipo espasmódico, muchas veces con engrosamiento de la pared, y nosotros tenemos que definir de que se trata de una colecistitis aguda litiásica y una colecistitis aguda alitiásica, ¿verdad? Las alitiásicas, si es un primer episodio, nosotros no operamos a esos pacientes, pero si sucede un segundo episodio de dolor intenso, ¿verdad?, parecido a un enclavamiento de un cálculo en el bacinete de la vesícula, por ejemplo, a estos pacientes ya les podemos proponer un tratamiento quirúrgico. Y por supuesto, si es una colecistitis litiásica,
el tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿verdad? Y de aquí en adelante, desde hace tiempo, en realidad, el tratamiento quirúrgico es por vía laparoscópica, ¿verdad? Entonces hay que explicarle al paciente que cuanto más tiempo pase los episodios de inflamación o varios episodios de inflamación, estos pacientes obligadamente muchas veces no pueden ser operados por vía laparoscópica. Ahora los pacientes todo piden laparoscópica, ¿verdad? Muchas veces se hace difícil querer operar a estos pacientes. Entonces, si hay alguna pregunta o alguna duda respecto al tema o los casos clínicos. Doctor. Sí. Una preguntita. En el segundo caso clínico decía acerca de que irradia el dolor hacia el hombro derecho. ¿Eso solamente es propiedad de la colecistitis aguda, verdad, doctor? Sí, el signo de Ott-Norbert se llama, ¿no? Entonces, es típico en colecistitis aguda. Entonces, como existe, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo y justifica? Tenemos que anotar también, ¿verdad? El signo de Ott-Norbert y además la presencia del signo de Murphy, ¿verdad? Que es típico en colecistitis aguda. Verónica Solís, ¿en qué consiste el signo de Murphy? Verónica Solís. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. ¿Me puedes repetir la pregunta, doctor? No se escucha bien, hay como un eco. Clara Lisbeth, ¿en qué consiste el signo de Murphy? Doctor, buenas tardes. Es la compresión en el hipocondrio derecho y cuando presenta dolor es el signo de Murphy positivo. No, no es así el signo de Murphy. Carelis Lenis. Doctor, el signo de Murphy consiste en una compresión en el hipocondrio derecho y pedimos al paciente a que inspire o realice una inspiración profunda. Entonces ahí es donde el hígado desciende, no, el diafragma desciende y luego pedimos que inspire y suelte el aire bruscamente y va a existir dolor, doctor. No, Carelis, no es así. Guanaco Villarroel. Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿yo puedo contestar? El signo de Murphy se refiere al dolor, lo que se siente en el paciente. Le pedimos que inspire, ¿no? Profundamente, mientras nosotros realizamos una palpación o una compresión debajo de lo que es el reborde costal derecho. Si el paciente va a presentar dolor, es un Murphy positivo. Yasmani Ariel. Doctor. Sí, el signo de Murphy va a consistir en la compresión del hipocondrio derecho, en una inspiración profunda, y si va a existir dolor, va a ser muy positivo. También sí, eso sería, doctor. Es muy positivo. También hay muy positivo eco. Se puede hacer Murphy positivo cuando auscultamos también, cuando ya es el dolor más profundo, más fuerte. Andamos perdidos. Gabriel Omar. Doctor, buenas tardes. El signo de Murphy va a consistir en la palpación en el hipocondrio derecho, en el cuadrante hipocondrio derecho. El paciente va a presentar un dolor. Al momento de que al paciente le pidamos que inspire, el dolor va a ceder. Y eso se le dice signo de Murphy positivo.
No va a ceder, va a aumentar más. Aumentar, perdón, doctor. ¿No? Hacemos una compresión profunda en el punto cístico, ¿verdad? A 2 travestis de dedos del reborde costal derecho, hacemos una presión profunda y pedimos al paciente que inspire, ¿verdad? Entonces, como va a inspirar, va a haber descenso del diafragma, ¿no? Descenso del hígado y va a empezar a elevarse la vesícula y va a toparse con el peritoneo. Y como nosotros estamos comprimiendo, al momento que se va a topar con el peritoneo o la vesícula, el paciente va a sentir bastante dolor y va a dejar de inspirar y además nos va a referir bastante dolor. Ese es el signo de Murphy positivo, ¿de acuerdo? Entonces, estas maniobras no es difícil, suficiente es hacer esa maniobra en colecistitis aguda con los antecedentes que nos está indicando el paciente. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra pregunta respecto al caso clínico? Doctor, buenas tardes. Sí. Quería hacerle una preguntita, doctor, sobre el procedimiento de laparoscópico. Ya. Quisiera que me explique, doctor. Es que una de mis tías se tiene que hacer operar y quisiera que me explique más sobre ese procedimiento, por favor. Específicamente la cirugía quieres, ¿no? Sí, doctor. La cirugía, muy bien. Entonces, la cirugía laparoscópica o la que es llamada también la cirugía mínimamente invasiva es precisamente aquella donde se utilizan incisiones pequeñas, ¿no? Una para poder identificar por la cámara, ¿dónde está? Aquí vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es 4 incisiones. Personalmente hago 3 incisiones nada más para 3 puertos. 2 incisiones en la región umbilical de menos de 1 centímetro o 10 milímetros, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar el ombligo, hacemos una incisión pequeña para ingresar la cámara o la óptica que nosotros llamamos, ¿ya? Y se hacen otras 2 incisiones subsifoidea o en epigastrio, ¿ya? De 1 centímetro y una en la línea axilar anterior, que es de 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, todo se realiza con el monitor en este caso, ¿de acuerdo? Por alguna razón mi video de la cirugía laparoscópica se ha perdido, no sé qué ha pasado. Pero se hace lo mismo que se hace en una cirugía abierta, ¿de acuerdo? Lo mismo se hace que una cirugía abierta. Entonces, ahí tenemos la cirugía laparoscópica con 3 o 4 puertos, con 3 puertos. Prácticamente se identifica el triángulo de Calot o el ligamento hepatoduodenal, ¿no? Identificamos la vía biliar, el conducto cístico. Realizamos el clipaje, ¿no? En vez de ligaduras, 2 proximales, una distal. Se secciona, clipamos la arteria cística anterior y posterior y comienza la colecistectomía. Y la vesícula se extrae por el puerto umbilical. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? ¿Quién me preguntaba? Sí, doctor. Y sobre las complicaciones después de este procedimiento, doctor. Las complicaciones las mismas que son para una cirugía abierta, ¿no? La más grave es el síndrome post-colecistectomía, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de los pacientes, después de haber sido operados, después de un cierto tiempo, tienden a presentar
el mismo cuadro clínico como si tuviesen una vesícula con cálculos, ¿no? Otra de las complicaciones, como en realidad no es de la laparoscópica, es de la colecistectomía, tanto abierta como laparoscópica, que es la gastritis alcalina, ¿de acuerdo? Existe un reflujo de la bilis. Pues recuerden que como ya no tiene el reservorio, que es la vesícula, especialmente cuando los pacientes ingieren bastante alimento colecistoquinético, la bilis directamente del hígado, por los hepático derecho-izquierdo al hepático común al colédoco, se vacía bruscamente hacia el duodeno. Y entonces existe un reflujo hacia el duodeno y provoca una gastritis o una duodenitis alcalina, ¿de acuerdo? En este caso, todo lo que es el tratamiento clásico para una gastritis ya no nos sirve, ¿verdad? Porque es ácida. En este caso es alcalina. Entonces, se recomienda la cirugía laparoscópica, ¿no? En una colecistitis aguda. Por supuesto, tomando en cuenta la experiencia del cirujano, pueden existir otras complicaciones, ¿no? Como hemos visto a un principio, existen bastantes variaciones en lo que es la anatomía, ¿verdad? De la vía biliar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos bastantes problemas en lo que respecta a una cirugía laparoscópica, ¿de acuerdo? Existen bastantes variantes de lo que es la vía biliar. ¿Se refería a esas complicaciones o las intraoperatorias? No, esas, doctor. Pero usted, ¿qué recomendaría? ¿Un procedimiento laparoscópico o un procedimiento convencional, doctor, para el paciente? Siempre por laparoscopía, ¿no? Ahora es mejor operar por laparoscopía. ¿Por qué? Porque la recuperación del paciente es casi inmediata, ¿no? Muchas veces operamos en la mañana y en la tarde ya están en sus domicilios. Raras veces al día siguiente ya están en sus domicilios, ¿no? Operamos en la mañana, iniciamos, por ejemplo, yo opero a las 9 de la mañana, inicio su dieta hídrica a las 3 de la tarde, ¿no? En cambio, en una cirugía abierta, por muy pequeña que sea la incisión, es mucho más traumática y la recuperación del paciente o de la paciente es mucho más prolongada, ¿no? La dieta se inicia al día siguiente, el dolor es mucho más intenso, como les digo, por muy pequeña que sea la incisión en una cirugía abierta. Por lo tanto, siempre es mejor operar por vía laparoscópica, además que es más estético, ¿no? Especialmente en el sexo femenino. Es más estético, son incisiones de menos de 1 centímetro. 3 incisiones pequeñas, ¿no? Que casi no se notan en este caso. Gracias, por supuesto que hay otros tipos de cirugías, ¿no? Como han debido, si han leído, ¿no? Existe la cirugía acuscópica, por ejemplo, que es lo mismo que la laparoscopía, pero las pinzas son milimétricas, ¿no? De 2, 3 milímetros son, ya no son de 5 milímetros. Existe la cirugía sin huella o la cirugía por orificios verdaderos, ¿verdad? En las mujeres se realiza por vía vaginal, ¿no? En los hombres se puede realizar esta cirugía por vía oral, ¿no? En este caso hay que hacer una incisión de lo que es el estómago, ¿no? O en inglés lo que se llama la cirugía NOTES, ¿no? O cirugía por orificios naturales o verdaderos, se llama eso. Pero en cuanto al costo-beneficio no trae ninguno, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. Y como les decía, la cirugía laparoscópica pues es en este momento la indicación casi absoluta
para la vesícula biliar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda con respecto al tema o los casos clínicos? Doctor, yo tengo una duda. A ver. Doctor, hablando de la anatomía de la vesícula biliar, al momento de operar, usted mencionaba que pasadas las 72 horas es complicado porque la anatomía se desvirtúa y es mejor realizar un enfriamiento del cuadro clínico. ¿Cuál es el procedimiento, doctor? ¿O a qué se refiere con enfriamiento? Ya, excelente pregunta. O sea, ¿qué es lo que sucede? Habíamos indicado que nosotros diagnosticamos una colecistitis aguda que no se dé a la primera indicación de antiespasmódico con analgésico, persiste el dolor, entonces nosotros decidimos ingresar al paciente, o en este caso, hospitalizar, ¿verdad? Y ahí es donde tienen que solicitar los otros laboratorios, por ejemplo, un hemograma, donde seguramente vamos a poder evidenciar una leucocitosis. Por lo tanto, nosotros en nuestro tratamiento vamos a indicar, muy aparte de nuestra hidratación, analgésico antiespasmódico, en paralelo otro medicamento, en este caso un antiinflamatorio, ¿no? Protección gástrica, y además vamos a indicar antibióticos, ¿verdad? Entonces, según los criterios de Tokio, ¿no? En uno de sus acápites nos indica que pasadas las 72 horas, entonces la inflamación es mucho más progresiva. ¿Qué quiere decir? Se adhiere, ¿no? El epíplon, el estómago, el duodeno a la vesícula. Por lo tanto, tienden a formar un plastrón vesicular. Si recuerdan, en el tema está lo que las complicaciones de la colecistitis aguda. Una de ellas es el plastrón vesicular y otra es el empiema vesicular, ¿verdad? Cuando forman pus dentro de la vesícula, o el plastrón, que es el conglomerado de órganos alrededor de un foco inflamatorio, ¿verdad? Entonces se conglomera todo, se une todo, o por lo menos los órganos vecinos, en este caso nuestro foco inflamatorio es la vesícula, se adhiere el epíplon, parte del intestino grueso, el duodeno, el estómago, y entonces cuando nosotros ingresamos a operar se convierte en una masa, ¿verdad? Entonces, eso sucede generalmente después de las 72 horas, incluso 48 horas, algunos indican, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que es importante para nosotros saber el inicio del dolor en cada uno de los pacientes. Si nos indican que es antes de las 48 horas o 72 horas, podemos ingresar a operar inmediatamente, ¿de acuerdo? En el lapso de 3 días, en este caso, de iniciado el dolor. Y se puede terminar con una laparoscopía. Después de las 72 horas, generalmente el paciente viene ya cuando no aguanta, ¿verdad? Cuando ya ha intentado todo, sus mates, ha ido al curandero, ha ido a la farmacia y después recién viene al médico, ¿verdad? Entonces, después de las 72 horas suceden todas estas otras complicaciones. Por lo tanto, enfriar significa tratar de desinflamar lo más posible, ¿no? Hacer de que desinflame todo ese proceso. Y después nosotros ingresamos a operar. ¿Por qué? Porque cuando existe esa masa, ¿no? Corremos el riesgo no solamente de hacer sangrar al paciente, sino de lesionar la vía biliar. Y esa es una complicación fatal, ¿no? Lesionar, en este caso, seccionar el colédoco, seccionar el hepático común, seccionar el hepático derecho o izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque está toda una masa, ¿verdad? Sin embargo, por vía laparoscópica siempre es mejor que la abierta porque se puede observar todo, ¿de acuerdo? Para la otra clase, en unos 3 minutos les voy a mostrar un video, por ejemplo, de cómo se forma, ¿no? Cómo es el proceso inflamatorio dentro de una vesícula.
Y es por eso que ustedes, ahí en las recomendaciones donde dice, es explicarle al paciente todo lo que puede pasar si es que no se opera el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es su competencia de ustedes. Porque si ustedes no le convencen al paciente de que tiene que operarse, ya pues el paciente, recuerden que ha ido primero ha tomado sus mates, después va al curandero, va por su propia cuenta a la farmacia, cuando no resulta nada, recién llega al médico, ¿verdad? Imagínense que ustedes no le expliquen todo eso. Todo el paciente no regresa más al médico, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación, que una vez que existen cálculos en la vesícula, el tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿verdad? Además que hay que explicarle siempre de que a mayor episodios de inflamación, mayor el riesgo de que esa vesícula se convierta en un tejido neoplásico, en este caso, cáncer de vesícula. Ese es el mayor riesgo, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que explicarle. Tienen que explicarle que tanto los cálculos grandes, ¿no?, o los cálculos pequeños, diminutos, cualquiera de los dos tiene sus complicaciones. Los cálculos grandes pueden perforar la vesícula, ¿verdad? Y tenemos las complicaciones de una perforación, de formación de fístula vesículoentérica, ¿no?, o vesículo-colónica, como está en el tema, y además tenemos la complicación de un hilo biliar también, ¿verdad? Recuerden que todo está explicado. O sea, todo eso tenemos que explicarle al paciente. Y los cálculos diminutos pueden migrar de la vesícula a la vía biliar principal, ¿verdad? Y si se enclava en la ampolla de Vater, puede provocar una pancreatitis aguda, que es una complicación mucho más fatal todavía, con una mortalidad alta. ¿De acuerdo? A eso se refiere enfriar el cuadro clínico después de las 48 o 72 horas. ¿De acuerdo? Entonces, operamos antes de las 48 horas o 72 horas después de iniciado el dolor, y si ha pasado más de ese tiempo, es preferible enfriar, ¿de acuerdo? Pero si diagnosticamos un empiema, bastante dolor, por la ecografía líquido espeso, ¿no?, dentro de la vesícula, una leucocitosis marcada, paciente con fiebre, entonces es de tratamiento quirúrgico de urgencia, hay que entrar a operar y se opera por vía laparoscópica también, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna otra pregunta o duda? Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Por qué en algunos casos se pide una endoscopia en la colecistitis aguda? En la colecistitis aguda. En realidad, solamente en la colecistitis aguda no solicitamos una endoscopía, ¿no? ¿A qué tipo de endoscopía se está refiriendo? ¿A una endoscopía de vía digestiva alta? Alta, porque el año pasado mi hermana tenía colecistitis y le dijeron que podía hacerse una endoscopía y, como usted dijo, una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. Ya. Pero yo no entendía por qué pedían una endoscopía. O tal vez le han solicitado una ERCP. ¿No era eso? No, doctor. Una endoscopía simplemente de la digestiva, debido a ser de estómago, duodeno, ¿verdad? Sí, sí. Ya, eso solicitan generalmente es de protocolo, cuando se presume que hay una gastritis, úlcera gástrica, etcétera, ¿no? Si solamente, generalmente no solicitamos una endoscopía digestiva alta, ¿ya? En algunos lugares es de protocolo solicitar todo esto. Ahora, si era, probablemente estaba cursando con una ictericia, que es tema, el próximo Sí, doctor, tema. ictericia tenía. Ah, bueno, es otra cosa. Entonces, no le han solicitado una simple
endoscopía digestiva alta. Lo que le han solicitado es una endoscopía, ¿no? O lo que nosotros llamamos una ERCP, ¿de acuerdo? Que quiere decir endoscopía retrógrada colédoco-pancreática, ¿no? ERCP. Son las siglas en inglés, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué solicitamos? Porque seguramente la paciente estaba cursando con una ictericia, y la ictericia en cirugía, la causa más probable son cálculos en el colédoco o una colédocolitiasis, ¿no? Entonces, tanto por vía laparoscópica se puede explorar la vía biliar y extraer el cálculo, si se tienen los instrumentos, por supuesto. Sin embargo, de protocolo, en todo paciente con ictericia, es mejor realizar una ERCP, que es un poco más invasiva, pero menos agresiva que hacer la exploración quirúrgica de la vía biliar. Con esta ERCP se llega a la ampolla de Vater y se realiza una radiografía, infiltrando un contraste, ¿de acuerdo? Si tenemos cálculos en el colédoco, entonces nos sirve de diagnóstico, identificamos los cálculos, y este estudio al mismo tiempo nos sirve como tratamiento, la ERCP. Entonces, al mismo tiempo se puede extraer por vía endoscópica los cálculos, resolvemos la ictericia y después la paciente es sometida a una colecistectomía laparoscópica y termina ahí, ¿verdad? Porque si quirúrgicamente nosotros exploramos la vía biliar, vamos a tener que dejar un DREN que se llama el DREN-KER durante 21 días mínimamente, ¿no? Por donde se va a evacuar bilis. Entonces, presumo que el cuadro clínico de la paciente que estamos hablando estaba cursando con una ictericia con una posible causa de cálculos en el colédoco en este caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí. ¿Por qué existe el dolor en el hombro derecho? Generalmente en después de un acto postquirúrgico o en la colecistitis. Laparoscópica. Sí, generalmente los ¿verdad? pacientes a veces prefieren dolor. En raros pacientes suele suceder lo que es el dolor en la espalda o los hombros, lo que nosotros llamamos la omalgia post-laparoscopía, se llama eso, ¿no? Si se acuerdan, nosotros, vamos a ver después, nosotros insuflamos con un gas, que es el CO2, insuflamos el abdomen para tener un espacio para poder operar dentro del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al insuflar, se distiende el diafragma, y recuerden que ahí está pasando el nervio recurrente, ¿de acuerdo? Entonces, al insuflar, se distiende el diafragma y estira, ¿no? De alguna forma se estira este nervio. Y es por eso que después de la laparoscopía, al primer día o después de 3 días, empieza el paciente a tener ese dolor en los hombros, en la espalda. Es la típica omalgia post-laparoscopía, que cede después de unos 4, máximo 5 a 7 días, ¿no? Cede ese dolor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. Tengo una pregunta. Hay una paciente embarazada con un cólico biliar complicado. ¿Cómo se procede en su atención, doctor? Ya, a diferencia de lo que es la apendicitis aguda, habíamos indicado que en todo paciente con apendicitis aguda, indiferentemente a la edad de gestación, el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Y de emergencia. En pacientes embarazadas que pueden estar cursando con cólico biliar siempre prolongado, incluso una colecistitis aguda, el tratamiento siempre es médico. Hay que hacer lo posible para resolver por la vía con medicamentos, ¿de acuerdo? Y generalmente se resuelve. Solamente operamos de la vesícula cuando ya existen complicaciones como un empiema o una ictericia, ¿de acuerdo?
Solamente ahí operamos nosotros a los pacientes que están cursando un embarazo. Después, siempre el tratamiento es médico. Una vez que termina el embarazo, nosotros le proponemos el tratamiento quirúrgico. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿existe alguna complicación en la laparoscopía en pacientes con sobrepeso? No, más bien el sobrepeso, al inicio de la laparoscopía, de la cirugía laparoscópica de la vía biliar, en este caso de la vesícula, una de las contraindicaciones será la obesidad, ¿no? Diabetes, etcétera, coagulopatía, etcétera. Ahora, la única prácticamente contraindicación es coagulopatía y alguna patología pulmonar grave, ¿de acuerdo? La obesidad más bien es un tratamiento, es una indicación para la cirugía laparoscópica. Pero les recuerdo que va a depender de ustedes cómo le expliquen al paciente para que se pueda operar, porque si no le explicamos, el paciente llega con varias complicaciones y por supuesto ya la misma cirugía laparoscópica se hace más difícil. Sin embargo, la obesidad no es contraindicación para una cirugía laparoscópica. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta en cuanto a los factores de riesgo, la edad, ¿verdad? Conozco, o sea, de una paciente de sexo femenino, más o menos 25 años de edad, que le diagnosticaron litos. Ya. Bueno, colelitiasis. Bueno, los litos son en número de 6 a 7 y estos son mayor a 1 centímetro. Bueno, de inicio en el tratamiento le dieron solo omeprazol. Bueno, ya al ver la ecografía vieron que eran los litos y le dijeron que realizara un tratamiento quirúrgico. Pero hace como 6 meses que no le, no le programan la cirugía. Habría que ver cuál será la causa para no programar la cirugía, ¿no? Debe haber alguna contraindicación o simplemente por el problema de la pandemia, ¿no? Difícil decir, pero el tratamiento es quirúrgico, no se debería esperar tanto tiempo, ¿no? En el hospital las operamos, las diagnosticamos, encontramos si hay una cama disponible para hospitalización, se hospitaliza y se opera, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, si es particular, paciente hace su laboratorio hoy día, ¿no? Por la mañana, en la tarde, si todo está normal, mañana ya es sometida al tratamiento quirúrgico, una colecistectomía laparoscópica. Sí, la diagnosticaron en un centro de salud y le dijeron que van a hacer la transferencia al hospital Bracamonte. Claro, tienen que transferirla, pues. Hacer la transferencia y presentarse en el hospital Bracamonte. De cualquier forma, yo estoy de turno el sábado, por ejemplo. Si puede que venga y le valoramos y le vamos a proponer su tratamiento quirúrgico. Está bien, doctor, gracias. Ya. Bien, entonces, no sé si esta forma de pasar clases está bien o prefieren que les repita todo lo que es colecistitis, desde concepto, clasificación, fisiopatología, tratamiento. ¿O prefieren que sigamos resolviendo simplemente casos clínicos?
Claro, no hay problema. El año pasado era mucho más difícil todavía porque había bastantes alumnos que estaban en área rural, ¿no? Por eso nosotros no pasamos clases por Zoom y simplemente les he enviado las clases como las que tienen ahora, ¿no? No he cambiado prácticamente nada. Pero este año sí estamos obligados a pasar clases, ¿no? Por mi parte, a mí también me da pena pues que muchos no puedan o tengan alguna dificultad. El problema es que estamos obligados, ¿no? Desde el rectorado nosotros a pasar clases, de alguna forma, ¿no? Por eso, como verán, yo casi no llamo lista, pero lamentablemente siempre llamo a alguien que no esté en clases, ¿no? No sé qué será, pero adivino. Y lamentablemente las faltas son graves, pues, ¿no? Para el examen, el caso clínico como el que les he dado son 2 minutos. El reglamento es 2 minutos nada más. O sea, no hay mucho que pensar porque está todo ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos tratando de resolver casi en 7 minutos, ¿no? Cada caso clínico para poder despejar y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es un poquito prolongar entonces para el envío y ojalá puedan enviar pues todos sus casos, pero tampoco me envíen como algunos, ¿no? Después de 2 días, de 3 días, siguen enviando los casos clínicos. Esos, por supuesto, ya no tienen ningún puntaje. Les había indicado, como estamos viendo, tal vez no tengamos práctica este año tampoco. No nos han indicado cómo vamos a hacer la práctica, entonces probablemente los casos clínicos, dependiendo cómo están realizando, se tomen en cuenta para la calificación de la práctica. Eso tómenlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces voy a prolongar el tiempo de entrega. Claro, no hay problema. Prolongamos y seguimos. Yo no sé por qué ahora no se ha subido el archivo, no sé, algo pasó. Pero... Claro. Lo que podemos hacer es, como nuestra clase es de 2:30 a 3:30 nada más, entonces a las 2:10 ya voy a abrir el Classroom, voy a programar para que hasta las 2:30 puedan ya enviar, ¿no? Prácticamente 20 minutos va a ser. Y 2:30 empezamos la clase, ¿de acuerdo? Y si no se puede abrir, no sé qué ha pasado hoy, ahora, si no se puede abrir, me avisan y vemos cómo solucionamos ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos así, ¿verdad? Porque yo no veo, la verdad no lo veo muy productivo de que yo les repita todo lo que está en las diapositivas, cuando ya está grabado, está resumido, está escrito, está explicado y no sé, pero si ustedes quieren que volvamos a ese método, no sé, no me parece productivo, pero si quieren, volvemos a eso. Pero yo creo que mejor resolvemos los casos clínicos, pero para que puedan entender lo que estamos resolviendo, tienen que leer, tienen que estudiar, ¿de acuerdo? Porque si no, es en vano, es pérdida de tiempo también, para ustedes, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en el transcurso de la semana, como hemos estado haciendo, les envío la clase de del próximo martes y comenzamos a resolver los casos clínicos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta el próximo martes. Cualquier otra situación me avisa. Hasta el próximo martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.